Hola Silvia, aquí estoy. Hola Alfredo. Bueno, entonces yo acá. Buenas tardes a todas y a todos. Esta es nuestra sesión del 16 de marzo de la Cátedra DAC y hoy tenemos a una maravillosa invitada, la profesora María Cristina Ibarra, colombiana, pero que vive en Brasil. Y como hemos hecho estas sesiones, quisiera darle la palabra a Alfredo para que, para que quien fue clave en la gestión de los invitados, una invitada como María Cristina, entonces, hola Alfredo, bienvenido. Bueno, hola Silvia, buenas tardes. Hola Cris, buenas tardes. Qué alegría tenerte compartiendo con las comunidades académicas de aquí y allá en nuestro doctorado en diseño, arte y ciencia. Será un gusto escucharte y me parece que el tuyo es un aporte significativo a la construcción de miradas que descentran eh, la tradición y que alertan sobre formas nuevas y sensibles de relacionar el diseño con campos afines y de pensar en la otredad en el diseño. Entonces, seja muito bem-vinda hoy a nuestra esta palestra. Hola Ay, a gracias, todos. Alfredo. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes a todas, todos. Alfredo, muchas gracias por hacer ese puente. Para mí siempre es un placer participar de estos espacios. Creo que son súper importantes para la unión de nuestros países latinoamericanos, para compartir, para que nuestros pensamientos crucen fronteras, bueno, tantas cosas muy importantes y realmente para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes. Bueno, me dicen si podemos comenzar, si ya puedo Eh, compartir mi pantalla. sí, 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 si te parece, María Cristina, primero quisiera leer brevemente tu biografía Claro. antes de continuar. María Cristina Ibarra es doctora en diseño de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, magíster en diseño, innovación y sostenibilidad de la Universidad del Estado de Minas Gerais, diseñadora industrial de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Entre 2017 y 2018 realizó una pasantía doctoral en el Royal, perdón, Danish Academy of Fine Arts en Copenhague, Dinamarca, específicamente en el Codesign Research Center, y en el 2018 fue investigadora invitada en el proyecto Knowing from the Inside de la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Durante su carrera académica ha investigado temas como el papel de las habilidades de no diseñadores en procesos de diseño, relaciones de diseño y antropología, prácticas colaborativas y participativas en la ciudad, entre otros. Es autora del libro Diseño como correspondencia, publicado en el 2022 por la editorial UFPE y coordinadora del podcast Sentipensante, proyecto de extensión que busca reflexionar sobre lo que significa hacer diseño en América Latina. Actualmente es profesora de tiempo completo de pregrado y posgrado del Departamento de Diseño de la Universidad Federal de Pernambuco, donde coordina el colectivo de iniciativas en diseño y antropología Cuida. Bueno, pues es un gusto y de antemano te pedimos que nos des toda la información del podcast, que ya lo revisamos nosotros en clase, pero pues para toda la audiencia será un excelente hallazgo. Voy a dejar de compartir para que puedas iniciar. Silvia, solo confirmando, ¿tengo cuántos minutos para hablar para yo poder tener aquí mi cronómetro? Yo creería que una media hora está bien, 35 minutos, media hora está bien. Ok, Y perfecto, empezamos la entonces. conversación. Listo, muy bien, voy a compartir mi pantalla acá. Eh, Se está viendo Bueno, sin problema. perfecto, muchas gracias. Bueno, esta charla la titulé Cuida, prácticas y experiencias participativas de diseño y antropología en tiempos de antropoceno. Bueno, primero decir que soy colombiana, soy de Montería, una ciudad al norte, en la región Caribe de Colombia. Aquí algunas fotos de algunas ciudades colombianas. Siempre me gusta comenzar con esto como para situar. Creo que es necesario que situemos nuestro conocimiento, si de dónde producimos conocimiento,
eh, y de ahí surgen, digamos, otras maneras, digamos que reencontrarnos con nuestras maneras de generar conocimiento y de hacer diseño. Creo que siempre es importante posicionarnos. Montería, bueno, es una ciudad del norte de Colombia, el departamento de Córdoba ha sido muy eh, oprimido durante toda su historia, tierra de los cenúes y los emberacatíos, y tierra del sombrero volteado, que es una de las insignias de los símbolos culturales de Colombia, producidos por los pueblos cenúes. Bueno, yo estudié en Barranquilla y luego vine a Brasil a hacer mi maestría y mi doctorado, una parte del doctorado en Dinamarca, como Silvia dijo, y hoy en día trabajo en Recife, que es en Pernambuco, el estado de Pernambuco, en Brasil, uno de los puntos más cercanos a África, el continente americano, Sudamérica, aquí en este puntito rojo que vemos aquí. Recife es esta ciudad que ven aquí, es una ciudad de una región que se llama noreste, el noreste brasilero, nordeste Brasil. Eh, y bueno, aquí unas fotos de mis estudiantes en el laboratorio. Ya Silvia habló sobre mí, entonces esto es más o menos lo que hago. Después puedo contarles un poco más sobre el podcast. Bueno, digamos que voy a intentar hacer como un percurso, un recorrido de algunas de mis preguntas de investigación y creo que por ahí podemos empezar a conversar. Cuando estaba terminando mi pregrado, me encontré con esta fotografía que no fui yo que la tomé, fue una poeta de Barranquilla que se llama Patricia Iriarte. Y me llamó mucho la atención ese objeto creado con una grade de ventilador, un ventilador, una serie de cosas ahí. Me pareció muy, muy creativo. Y me preguntaba si esta persona que hizo este objeto era diseñador. O sea, digamos que esa fue una de mis preguntas de investigación. A pesar de que no empecé así, bueno, después puedo contar más sobre eso. Pero por aquí, digamos que comenzó, esa fotografía fue importante porque en el pregrado hacíamos una serie de caminatas en el centro de Barranquilla y digamos que me llamaba mucho la atención como toda esa creatividad y que para mí en aquel momento era diseño. Yo decía, esto es diseño porque la gente está completamente mostrando, es completamente recursiva. Esa palabra no existe en portugués, es muy interesante, la palabra recursividad. Y me parece que es interesante hablarlo, esa recursividad no existe en portugués. ¿né? En español existe, entonces es la manera como aprovechamos los recursos, ¿no? Lo que tenemos de la mejor manera. Y creo que estas personas tenían mucha recursividad. En el doctorado, bueno, empecé a estudiar esto en la maestría y hice todo un mapeo de varios objetos en Belo Horizonte. No puse aquí una foto, pero muy parecidos a de esta foto. Y empecé a fotografiar todos esos objetos y a intentar entender de dónde salían, hablar con las personas. Bueno. Y de ahí salió algo que yo llamé en aquel momento de diseño por no diseñadores. En el doctorado ya me fui relacionando con otros temas como el diseño participativo, el diseño de antropología, que voy a hablarles un poco aquí, y ya no era algo sobre el fotografiar y caminar, ya me fui más a, digamos, a ser parte de un grupo, de un colectivo de vecinos, de moradores de aquel bairro que fue en Río de Janeiro, sí, moradores de ese barrio que era en Río de Janeiro, y un barrio que es muy turístico, que tiene una gran como onda cultural, viven los artistas de la ciudad, y es un barrio muy histórico también, uno de los primeros barrios de Río.
comienzos del siglo XX, quizás un poco antes, incluso antes, porque es un barrio que él surge como es un poco más alto, la gente no tenía, había menos acceso a mosquitos y a todas las enfermedades tropicales que normalmente se, se ven en ciudades como las nuestras. Entonces, en este lugar, yo me uno a ese colectivo de personas, principalmente mujeres, que están preocupadas con la violencia del barrio. Violencia en el sentido de asaltos, de robos, y a entender cómo el diseño podía ayudar en ese contexto. Pero a diferencia, yo creo que aquí es importante que se entienda algo. Si hubo digamos, una diferencia en la forma como yo, cómo actué como investigadora en los dos casos. Entonces, en la maestría yo fui a registrar, en el doctorado yo me comprometo con un colectivo de personas y ahí cambian muchas cosas. Yo creo que el doctorado fue un momento muy importante dentro de mi recorrido como investigadora. Puedo hablar más de eso un poco más para frente, más para adelante. En el doctorado, bueno, estuve en este centro que es el Co-Design Research Center, y el diseño así no fue casualidad que yo fui para Dinamarca. En Dinamarca surge el diseño participativo en los años 70. Y ellos tienen toda una tradición de diseño participativo, principalmente comenzando con el diseño dentro de los lugares de trabajo. Entonces, Thomas Binder fue mi orientador, fue mi tutor en ese momento. Bueno, estuvimos ahí escribiendo cosas y participando de la creación también de ese laboratorio, porque ellos estaban queriendo reestructurar varias cosas. En esto aquí fue una reunión con Daniel, ahora en este momento se me escapa el apellido, Daniel, que fue uno de los creadores del Museo de Diseño en Londres, y él fue a hacer una dinámica sobre cómo podíamos repensar ese laboratorio. En esta foto estábamos haciendo eso. Y en Dinamarca estuve con Tim Ingwell, que es un antropólogo británico, y él fue una de las así para mí fue uno de los autores más importantes dentro de mi doctorado. Digamos que él dio las bases teóricas y metodológicas para, para entender lo que ya yo había hecho y claro, para toda mi postura como investigadora dentro de ese grupo de personas que trabajé. Bueno, muchos años después, esto es en el 2024, creamos el CUIDA, que es el Colectivo de Iniciativas en Diseño y Antropología. Estos son mis alumnos que hacen parte, mis alumnos de maestría, hay alumnos de doctorado también, principalmente también hay alumnos de pregrado que están haciendo su tesis de final de grado, de final de curso. Y con ellos estamos, digamos que ese grupo, bueno, hacemos varias cosas, pero entre eso es como intentar encontrar formas diferentes de hacer investigación que no son aquellas tradicionales donde hay un objeto de investigación y un sujeto que investiga ese objeto, ¿cierto? Entonces ahí se junta el diseño, la antropología, y entender que la investigación y también el diseño no es un proceso, o sea, el conocimiento, él no es algo para dominar más, sino es un proceso, conocemos para cuidar, cómo cambiamos ese chip de, de conocer para dominar y de conocer para cuidar. Y cuando digo cuidar, no es solamente de otros humanos, sino también de todo lo que habita, todo lo que hace parte de esto que llamamos planeta Tierra, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué es importante discutir diseño y antropología y participación hoy? Primero porque, bueno, la razón más importante es porque estamos viviendo una crisis socioambiental. El planeta ya se calentó más de cerca de 1,2 grados centígrados, especies están en riesgo de extinción. América Latina es la región que más sufre con desmatamiento, que sería con
se me escapa el nombre ahora en español, pero cuando la tala de árboles. Deforestación. Deforestación, muchas gracias. Y también eh, de los 17 de los 25 países más peligrosos para los defensores ambientales están en América Latina. Aquí les traigo una foto de Berta Cáceres, no sé si la conocen, que es fue una activista indígena ambiental hondureña que fue asesinada, y fue asesinada por, bueno, varias teorías, pero hasta hoy su caso no han sido completamente eh, esclarecido. Y ella es un gran ejemplo de cómo es difícil, cómo la idea de la sostenibilidad en América Latina es tan difícil, porque vivimos en ambientes muy complejos, de mucha violencia, mucha corrupción, muchos, digamos, el exceso de poder, el uso de poder de una manera individualista, que no valoriza lo colectivo, que no valora lo colectivo, sino lo individuo. Y también América Latina está entre las regiones más vulnerables a eventos climáticos extremos. Ahora en Córdoba hubo unas inundaciones terribles, en Brasil también ha habido varias inundaciones, y así vivimos en tiempos extremos, de eventos climáticos extremos. Esto es un texto de Felipe Descola, que es un filósofo francés, antropólogo francés, y él habla cómo a partir del siglo XVII, él dice el siglo XVII, yo diría que, y todos los autores de latinoamericanos del grupo Modernidad, Colonialidad, dicen que eso comenzó con la invasión europea, el descubrimiento de América. Felipe Descola dice que es en el siglo XVII, pero nos sirve también la idea de entender que ese ser humano en la sociedad moderna se coloca como, él dice, maestro y señor de la naturaleza, y que eso llevó a una exploración desenfrenada, y que la naturaleza se convirtió en recursos. Eso tiene todo que ver con diseño, porque el diseño lo que hace es transformar la naturaleza en objetos, la naturaleza en objetos, ¿no? Entonces, es algo que debemos pensar. Y aquí traigo a nuestro querido Arturo Escobar diciendo también hablando de ese mundo, de un único mundo. Entonces, cómo Occidente se tomó el derecho de decir que era el mundo. Y no solamente eso, sino que nos ha submetido a todos, a otros mundos, a sus reglas, a un estado secundario o a la inexistencia, dice Arturo Escobar. Y él habla de los dualismos ontológicos que ustedes deben saber, de esa idea de cómo la modernidad separó el mundo en binarios, y no solamente la creación de los binarios, sino la jerarquía que se crea en los binarios. Entonces la cultura es más importante que la naturaleza, nosotros y ellos en el sentido de Occidente es más importante que el resto, los sujetos son más importantes que los objetos, entonces la mente es más importante que el cuerpo, y por ahí va. Entonces, el diseño, creo que esto es importante, está aquí Rafael Cardoso, que es un historiador brasilero. Él dice que el diseño surge de tres grandes procesos históricos, que son la industrialización, la urbanización y la globalización. Y que el diseño, digamos, busca, digamos, gran desafío es ordenar un gran número de elementos. Él coloca hasta el ejemplo de una taza de café, desde cómo el diseño entra en todo ese proceso, desde que, no es exactamente desde que se colecta el grano, pero sí desde el momento en que se crea todo el embalaje, las etiquetas, cómo eso pasa y pues después por un proceso de venta y llega
hasta el apartamento de alguien en alguna ciudad del mundo. Entonces, Escobar dice que los modernos imaginan el mundo como una superficie inanimada para ser ocupada, pero para muchas culturas es lo contrario. Los seres humanos y los otros seres habitan un mundo que está vivo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esa superficie inanimada y ese mundo que está vivo? Y ahí viene la idea de pluriverso, que claro que me imagino que lo han escuchado, y escuché la semana pasada la charla de Renata y también habló sobre eso. Y esa idea de que comunidades pues, tienen una profunda relación con el territorio, y cómo salir de ese único mundo, de ese mundo, de ese único mundo que ha sido violentamente esparcido, espaleado, pelo, pelo mundo, ¿no? No solamente en América Latina. Entonces, no es coincidencia que el 80% de la biodiversidad se encuentra en territorios indígenas. ¿Qué podemos aprender? Esta aquí que les traigo es Isabel Stengers, que es una escritora sensacional. Ella coloca un ejemplo, ella va a tratar el concepto de cosmopolítica en un libro que se llama, la versión en portugués es Otra ciencia es posible. Y ella va a decir que, ella coloca aquí en este ejemplo, está hablando de carros eléctricos. Yo lo voy a leer en español para que podamos ver. Dice, hoy aquello que los políticos actuales exigen de la ciencia para salvar el planeta son soluciones globales. La sustitución total de los combustibles fósiles para la energía eléctrica, por ejemplo, ciegas a las consecuencias, y eso en nombre de la grandeza escalable por excelencia, la cantidad de gases de efecto estufa emitida globalmente. En cuanto el conjunto de saberes y prácticas locales no escalables debería ser activado delante de la amenaza común de los cambios climáticos, lo que es de hecho movilizado remite a los mismos poderes que colonizaron el planeta y fabricaron la ontología dualista que dio al hombre, y ahí lo coloca en H mayúscula, la libertad de domesticar y explorar los mundos de esos saberes y prácticas. Entonces, lo que ella nos está diciendo es que, digamos, el carro eléctrico o cualquier otra tecnología que sea igualmente esparcida por el mundo es una manera de colonización, y lo que ella nos está llamando a valorar son esos saberes y prácticas locales que son no escalables y que deberían ser activadas como dentro de esa amenaza de los cambios climáticos. Entonces, cómo es importante entender las comunidades que tienen esa gran relación con el territorio de hace muchos años, y establecer un diálogo con ellas de tal manera a que no, si continuemos imponiendo nuestras tecnologías en territorios que no tienen sentido, que de repente no es necesario, digámoslo así. Y también les traigo una, una fala de Antonio Obispo dos Santos, que es un pensador quilombola de un palenque negro, de los palenques brasileros, que fueron los primeros lugares libres, porque lograron, digamos, que no entrar en ese régimen de esclavocrata, de esclavitud. Entonces él nos dice, la tierra no nos pertenecía, nosotros pertenecíamos a la tierra. No decíamos, aquella tierra es mía, y sí, nosotros somos de aquella tierra. Había entre nosotros la comprensión de que la tierra está viva, y una vez que ella puede producir, ella también necesita descansar. Entonces es la idea de que la idea completamente diferente. Hay otra autora aquí en Brasil que se llama David Copenhague, que es un líder indígena de los Yanomami en el norte de Brasil. Él dice que somos un povo de mercaduría, somos la gente de las mercadurías, de los objetos que se pueden comercializar. Entonces, ¿cuál es la idea, la idea que tenemos que nos trae esa modernidad, ese colonialismo, esa sociedad moderna?
de que la tierra nos pertenece y nosotros no pertenecemos a ella. Eh, bueno, Antonio Obispo nos habla de eso y también nos habla de esa idea de biointeracción o biointeracción, que es sobre esa red o esa malla, gran malla de seres en la que estamos todos involucrados, en lo que Arturo Escobar llama de interdependencia radical. Y aquí les traigo a Nat Singh, que es una autora que me encanta, que me parece que tiene tanto para enseñarnos. Ella es una antropóloga, trabaja en Estados Unidos, pero tiene origen japonés y tiene todo un trabajo sobre un cogumelo, un hongo que se llama Matsutake. El libro de ella está aquí, se llama O Cogumelo do Fim do Mundo. El hongo del fin del mundo. Creo que en español lo tradujeron para la seta del fin del mundo. Y ella dice así: el progreso es una marcha para frente que arrastra otras modalidades de tiempo para el interior de sus ritmos. Si no fuéramos conducidos por su pulsación, podríamos notar otros padrones de temporalidad. Ella habla sobre las artes de notar. Hay un capítulo en este libro que se llama Artes de Notar, las artes de notar, de qué necesitamos notar, qué necesitamos, cómo tenemos que entrenarnos para notar esas otras formas de vivir que Stanger está diciéndonos que tenemos que entender para no seguir colonizando con nuestros objetos el planeta y las comunidades que hacen parte, comunidades humanas y más que humanas. Entonces la participación nos ayuda a practicar un diseño en que quepan muchos mundos. Por eso es importante escuchar y hacer parte, ¿sí? Permitir que otras personas hagan parte de ese movimiento que es la ciencia, que es el diseño, y también nosotros hacer parte de esos otros movimientos colectivos que están ahí creciendo y pulsando. Ursula Le Guin es una escritora de ficción científica que tiene un libro lindo que se llama, ay, se me olvidó, La bolsa de ficción. Eh, ahora se me escapa el nombre completo. Creo que hay una traducción en el español, la leí también en español, aunque no es oficial. Pero ella habla cómo debemos evitar ese modo lineal progresivo de la flecha asesina del tiempo tecnoheroico y redefinirnos la tecnología y la ciencia, y redefinir la ciencia y la tecnología como una cesta, como un canasto de culturas, en vez de una arma para la dominación. Entonces, ¿cómo hacer que la ciencia sea un lugar? Creo que Stengers y Le Guin están hablando de eso, cómo hacer de la ciencia un lugar en que esas culturas, en que esas formas de vivir hagan parte, en que podamos dialogar y a partir de eso crear conocimiento. Entonces, esto es algo que yo siempre le digo a mis alumnos y si me gustaría que pensemos sobre eso. Vamos a construir un diseño en el que todo el mundo quepa, que no tengamos que modificarnos para ser diseñadores, de usar ropa diferente, de vestirnos, de pensar. Vamos a hacer un diseño en el que todos quepamos y vamos a construir un mundo, esta es mi invitación, donde quepan muchos mundos por medio del diseño. Entonces, ¿cómo el diseño nos puede ayudar a construir ese mundo donde quepan muchos mundos? Entonces, me pregunto cómo el diseño puede desviar su mirada eurocéntrica, eurocentrada, y aprender con modos de vivir y conocer que no son occidentalizados, cuidando de las diferencias sin intentar traducirlas o encuadrarlas. Entonces, a veces intentamos traducir para nuestro propio mundo algunas palabras y no enriquecernos con lo que el mundo nos da, el mundo tiene, ¿cierto? Y claro que, bueno, aquí entra este concepto de sentir pensar de Falsborda, que para mí fue muy importante estudiar y todavía continúo estudiando el trabajo de Falsborda. Bueno, porque Fals fue, bueno, la charla podría ser solamente de esto. Eh, pero
digamos que muchas de las cosas que yo estaba leyendo de los autores europeos, las encontré en Falsborda desde una experiencia latinoamericana. Y eso para mí fue muy importante. Entonces, bueno, más allá, yo sé que en las preguntas va a haber algo sobre sentir pensar y podemos hablar sobre eso. Entonces, FALS me ayuda a pensar sobre quién se beneficia de mi trabajo, quién realmente se beneficia de mi trabajo. Soy yo que me voy a ganar un título de doctora, que me voy a ganar, que voy a hacer, me voy a ganar un diploma, voy a tener una tesis, voy a publicar un libro, o es la sociedad en la que vivimos y la gente que ha sido más oprimida y marginalizada. Entonces, ¿quién se beneficia, quién se está beneficiando de nuestro trabajo? Creo que es una gran pregunta y creo que eso nos cambiaría muchas formas de pensar sobre lo que hacemos, sobre lo que construimos dentro de nuestras universidades. Y lo que les hablaba sobre conocer. Entonces, conocer bien y cuidar se revelan, por tanto, sinónimos. No es como el conocimiento no se direcciona para la dominação, né, do planeta, mas para o cuidado. Vinciane Desprez es una filósofa de la ciencia, tiene un texto este texto se llama o que dirían los animales sí? O que dirían los animales? Ella piensa sobre a partir de un trabajo con biólogos, pero no es solo sobre animales que habla ese texto, sino cómo construimos ciencia y las relaciones que construimos con las personas y además seres que no llamamos personas. Entonces, como para hacer digamos, como un resumen de todo lo que he hablado, el diseño, estamos en una crisis socioambiental que podemos llamar de antropoceno. Ese antropoceno se relaciona con esa idea de modernidad que viene de la invasión europea, del descubrimiento de América, y que en él se basa en esa idea de dominación de la naturaleza y de otros grupos humanos. Ese diseño surge de esa relación, de la separación de lo que hablamos de la naturaleza y cultura, de lo que llamamos naturaleza y cultura, y el pluriverso nos enseña a conocer esa idea de pluriverso, a conocer esas otras ontologías que llamamos relacionales. Entonces, ¿cómo podemos aprender con esas ontologías relacionales? La participación nos ayuda a entender que nos, digamos que como los métodos que todos esos autores han utilizado a lo largo del tiempo nos ayuda a ir a campo, digámoslo así, de una manera más saludable, más solidaria, más generosa, más abierta. Y entonces el diseño, cómo direccionamos el diseño para caminar con el mundo, para no controlarlo, sino caminar con él y para crear espacios de compartilhamento, o sea, espacios en que podemos compartir y crear juntos, ¿cierto? Entonces, esa relación con otros tipos de conocimiento nos invita a estar atentos a las vidas humanas y no humanas. Cuando digo no humanas son animales, ríos, todo lo que hace parte de este planeta, que nos acompañan en este recorrido que es la vida. Bueno, ¿qué es el diseño antropología? No es diseño antropológico, no es antropología del diseño. Eso es importante resaltarlo. Es una convergencia de esas dos disciplinas, la antropología y el diseño, en la que diseñadores aprenden a investigar como antropólogos y antropólogos se permiten criar y prototipar como diseñadores. Entonces es un espacio vivo de intervención, digamos que no es como en la investigación etnográfica en la que uno va a campo, hace una documentación del proceso y regresa y escribe sobre eso, sino que es un proceso en el que llegamos a campo para intervenir, para acompañar, para corresponder. Correspondencia tiene a ver
com essa ideia de entender como o que temos ali, e depois, então, fazer um processo de acompanhamento, de estar junto, de correspondencia, tiene a ver con respuesta también. Corresponder tiene esa palabra que está importante dentro del campo del diseño y la antropología, es esa respuesta en colaboración. Entonces es una co-respuesta. Y es una respuesta que yo doy en la medida que yo me involucro dentro de ese contexto que quiero, con el que quiero hacer investigación. Entonces, bueno, el diseño trae la creatividad, trae ese diseño de encuentros, las intervenciones, la parte lúdica, trabaja con comunicación, la colaboración, la interdisciplinariedad, la imaginación, la especulación. Y la antropología nos enseña métodos, una postura atenta, relacional, corporal. Entonces, la importancia de ir, de colocar nuestro cuerpo en el proceso, en el medio de esa situación. El proceso es muy diferente cuando simplemente nos sentamos enfrente de un computador a analizar desde lejos, ¿cierto? Entonces es un proceso inmersivo, situado, crítico, posicionado, porque no es neutro, y la antropología nos ayuda a tener pensamiento crítico, que de pronto en el diseño es algo que es menos, digamos que es menos, se le presta menos atención, digámoslo así. Valores, nos enseña a ver los valores que hay detrás de los productos de diseño y estudiar el pasado para entender el presente. Entonces esa nos ayuda a ver esa pluriversalidad del mundo. Bueno, aquí solamente voy a pasar como rápido algunos seminarios que hemos hecho, algunos grupos de lectura en el laboratorio. Esto fue durante una greve, un paro. Nos reunimos para leer. Proyectos de iniciación científica que hemos hecho con los estudiantes. Esto fue una revista, hice parte de una editora, fui editora invitada en la revista Creación y Pensamiento de la Universidad de Chile. Hay la revista está online, entonces las pueden consultar. Algunas iniciativas, bueno, el podcast Sentipensante, en la primera temporada, Alfredo estuvo aquí invitado, también estuvo invitado Renata Márquez Leitón, que estuvo con ustedes. Leslie Ann Noel también, que fue nuestra primera invitada y es uno de los episodios más escuchados. Y uno de mis favoritos es Independencia e Innovación, de Fabio Luis Barbosa dos Santos, que es un historiador, y él habla sobre cómo la relación entre el capitalismo dependiente y la innovación en nuestros países latinoamericanos. Es muy interesante. En la segunda temporada hicimos algo diferente. Yo llamé a mis alumnos del posgrado para hablar, y también hicimos algunas entrevistas, como aquí a Carmen Fonió y a Di Cayani, que son mulheres de um coletivo de mulheres de um coletivo de mulheres indígenas daqui de Pernambuco, y a Tulio Chambá, que hace parte de un grupo cultural, de un centro cultural y de todo un movimiento para entender qué significa aquilombar el diseño. Quilombos son los palenques aquí en Brasil, entonces sería como apalenquizar el diseño, algo así. Que sería hacer diseño considerando la historia de nuestros pueblos negros, de la diáspora africana en América Latina. Bueno, esta es la primera y segunda temporada. Aquí esto fue el equipo de alumnos que trabajaron. Nosotros ganamos un premio con el podcast, se me olvidó decir. Fue seleccionado como uno de los proyectos más interesantes en la Bienal de Brasileira de Design, que se fue realizada en Aracaju el 2024. Estuvimos ahí, está dentro del catálogo, un catálogo de un libro, un catálogo impreso de esas iniciativas más interesantes del diseño en Brasil. Y aquí, bueno, mi tiempo ya se está acabando, pero como para mostrarles, este fue un proyecto que hicimos, un proyecto
para pensar cómo pueden ser esas intervenciones con las personas y en los grupos con los que trabajamos. Entonces hicimos como un repertorio de cartas, donde hay algunas herramientas para conectarnos con las personas. Esto fue un proyecto para que mis alumnos pudieran entender de una manera más fácil esas herramientas. Estamos todavía trabajando en eso. Y aquí hicimos una parcería, un convenio, digamos, una colaboración con Tulio Chambá en ese centro cultural. Hicimos unas actividades también, creamos algunas identidades dentro de un museo que ellos están queriendo crear, y varios de los proyectos que ellos están así ejecutando, digamos, en el centro cultural. Hicimos algunas cosas, ellos fueron a la universidad a ver lo que habían hecho los alumnos, entonces fue un momento muy importante. Y también aquí algunas colaboraciones con AIMCUPE, que es aquí el colectivo de mujeres indígenas. Ellos fueron a una clase de diseño y sostenibilidad. Y bueno, hemos estado haciendo algunas colaboraciones. Y aquí, este es un guía que hicimos dentro de Cuida para pensar, para que los alumnos hicieran específicamente la tesis de grado de pregrado. Eso lo hice con 2 alumnas de maestría, para pensar ese guía, porque no es, digamos que la forma como estamos haciendo investigación y cómo queremos que el diseño sea es diferente. Entonces, para que mis alumnos ya lleguen, lean digamos, ese guía y ya lleguen un poco diferente a las tutorías. Y estamos escribiendo un libro junto con Soyena Stasakis y Raquel Noroña sobre nuestra visita a Verdín, que esperamos que salga en breve. Este fue un seminario que hicimos el año pasado, bueno, tantas cosas. La identidad visual, entender el cuidado como un gesto contracolonial. Y hay algunas palabras que queremos colocar queremos debilitar, que son solución, proyecto, usuario, aplicar y diseño vernacular. Si a alguien le interesa, les puedo hablar sobre eso. Y esta idea de confluencia que también viene de Antonio Obispo. Él dice que un río no deja de ser un río porque confluye con otro río. Al contrario, él pasa a ser el mismo y otros ríos. Él se fortalece. Cuando confluimos, nosotros, a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente, no dejamos de ser nosotros. Pasamos a ser nosotros y otra gente. La gente rendimos como que de rendir, ¿sí? Entonces, ¿será que podemos cambiar el mundo por medio del diseño? Pues por lo menos podemos intentarlo. Y les dejo esta última frase de Paulo Freire que dice: mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente. Ella no gana a luta, o sea, ella solamente sola no gana la lucha, sino que mas sin ella a luta fraqueja y titubea. O sea, sin ella la lucha se debilita y titubea. Y es eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, pues creo que hay muchísimos temas para conversar a partir de este trayecto tan interesante y tan potente. Entonces creo que empecemos a conversar. Antes de conversar, voy a presentar a las 2 estudiantes del doctorado en diseño, arte y ciencia que se encargaron de preparar las preguntas y pues también abrimos pues el micrófono a todas las personas que quieran hacerle preguntas a la profesora María Cristina. Bien, vamos a ir primero con Jimena Torres. Jimena Torres es publicista de la Universidad Central, especialista en docencia de la Universidad San Buenaventura y magíster en publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es profesora de nuestra universidad en el área académica de, perdón, de creatividad de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Fue reconocida como profesora distinguida en pedagogía en el año 2017 y 2023.
Entre el 2018 y el 2020 coordinó el programa de publicidad de la seccional Caribe, lideró el semillero de investigación ISI, Hacemos Publicidad, que visibilizó fenómenos publicitarios en Cartagena relacionados con medio ambiente, cultura, costumbres, en colaboración con organizaciones como la Fundación Bahía, el Instituto de Patrimonio y Cultura. Actualmente dirige el proyecto Bestiario Publicitario de Colombia. Desarrolló la práctica de innovación pedagógica Era Publicitaria, orientada a la enseñanza de la publicidad en aulas inteligentes. Esta iniciativa fue seleccionada y publicada por el COLAF del Ministerio de Educación de Colombia. También fue nominada al Premio Innovación Pedagógica de la Universidad del Rosario. Bienvenida, Jimena. Y tenemos a Catherine Maribel Quiñones Quiñones, de nombre artístico La Tunda de Telembí. Es hija de Barbacoas Nariño, residente en Bogotá, y se desempeña como docente de primaria en un colegio oficial de la Secretaría de Educación Distrital desde el 2018. Normalista de la educación, normalista superior, etnoeducativa, licenciada en educación básica con énfasis en ciencias naturales y magíster en lingüística aplicada. En sincronía con su proceso docente, es implementadora de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Es coautora del libro Braiding Networks of Freedom, cartilla de la Caja de Herramientas Pedagógicas para la implementación de los estudios afrocolombianos. Autora del libro Telembí, Encantos y Espantos, tomo 1. Relatos agua y afros de la subregión de Telembí. Decimera, narradora, cantora de músicas ancestrales del Pacífico colombiano y directora de la agrupación musical El Sonar de Telembí. Bien, pues bueno, tenemos acá desde diferentes lugares, o sea que estoy segura que la conversación va a estar muy interesante. Adelante. Kate, dale. Catherine, adelante. Estás Qué pena. tranquila, adelante. Bueno, eh, María Cristina, es un gran gusto conocerla, tenerla de frente. Muy interesante todo el trabajo que ha realizado. Hoy hemos preparado unas preguntas para usted. Eh, de acuerdo al orden que habíamos organizado, voy a pasarme entonces a la pregunta 4 sobre el taller de dibujología. El taller de dibujología y el uso de las cartas propone la práctica de pensar con las manos e invita a activar el cuerpo en procesos colaborativos. Desde la perspectiva del sentipensar y en oposición al dualismo cartesiano que separa mente y materia, ¿cómo puede la incorporación del cuerpo físico entenderse como un acto de desobediencia epistémica frente a los modelos tradicionales de diseño? ¿Qué aprendizajes inesperados o reflexiones emergieron en los estudiantes al dejar de lado la racionalidad abstracta? Hola, Caterine, muchas gracias por las preguntas. No sé si fueron las dos que las hicieron, me encantaron, me encantaron, me encantaron y me gustó mucho también la dinámica de hacer preguntas después de leer un texto porque, no sé, en otros espacios no es así y quería agradecer eso de verdad porque incluso le pasé las preguntas a mis alumnos porque creo que en las preguntas hay reflexiones muy potentes, entonces quería comenzar agradeciendo esas preguntas excelentes. Bueno, vamos a ver, vamos a volver a el taller de dibujología, que en portugués sería desenhologia. Fue un taller que hicimos pensando sobre eh, el taller consiste en que estamos en un grupo, nosotros estamos intentando pensar la identidad del laboratorio, identidad visual, el logo, haciendo el logo del laboratorio. Entonces, cada alumno
trajo imágenes y ellos empezaron a calcar, pero esa hoja, digamos, esa hoja inicial pasa por cada uno de ellos y cada vez que pasa, alguien agrega algo. Entonces al final salen dibujos que fueron hechos por varias personas, ¿cierto? Eh, bueno, el sentipensar propone una oposición a ese dualismo cartesiano que separa mente y cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa normalmente en la investigación o en el hacer diseño? Digamos que en los procesos de investigación tradicionales, nosotros tenemos un objeto de investigación que vamos a estudiar. Entonces, vamos a estudiar sobre ese objeto, ¿cierto? Eso normalmente es lo que aprendemos en el doctorado, en la maestría, en la universidad, de manera general. Pero lo que nosotros estamos queriendo es que no aprendamos sobre algo, sino con algo, con ese otra persona, con ese grupo, con esa, no solamente es de personas, cuando uno va a un lugar, es transformado por el propio lugar, no solamente las personas que viven en ese lugar. Entonces, cuando digamos que el cuerpo se valora, hay una, o se intenta, porque tampoco es que ahora vamos a hacer todos los procesos corporales y nos vamos a olvidar de la reflexión, es un equilibrio entre la reflexión y la experiencia, digámoslo así. Eh, entonces, claro que ahí hay una desobediencia porque no es sobre, no hay, digamos que el lado no se inclina más para la reflexión, sino que es una reflexión, lo que diría Donald Schoen, él decía de la reflexión en acción, o sea, en la medida en que vamos entrando al lugar, vamos reflexionando también, pero las experiencias nos transforman y nos educan. Entonces, es entender que creo que digamos que la desobediencia viene cuando entendemos que también somos transformados en ese proceso, que no solamente estamos transformando algo como el diseño hace normalmente, sino que estamos siendo transformados en ese proceso. O debería ser así. Y no es que nunca pase, porque cuando investigamos sobre algo, también estamos siendo transformados, pero no lo reconocemos así. Entonces es reconocer que en ese proceso estamos siendo transformados y no entender eso como algo que es un empecilio, que es algo como, ¿cómo se dice empecilio en español? Que es como un obstáculo dentro del proceso de investigación, sino que es algo que nos ayuda a ir tomando decisiones en la medida que el proceso avanza. Entonces, es una desobediencia grande porque no, digamos que no hay, no es una, no nos regimos necesariamente por el proyecto, sino que la investigación, ella se va creando en la medida en la que avanzamos nuestra relación con las personas y las cosas, ¿cierto? Entonces, es difícil porque la ciencia gira en torno, así cuando uno va a mandar, por ejemplo, a pedir dinero para realizar un proyecto de investigación, uno le piden un proyecto, ¿cierto? Y digamos que ese proyecto se vuelve casi que un contrato, porque tenemos que hacer todo lo que está ahí en el proyecto, ¿cierto? Pero pero esa forma de hacer investigación es bastante racional y no es tan corporal. Entonces, el estar con las personas y pensar junto al territorio puede que ese proyecto cambie. Es más, debería cambiar porque las circunstancias, la vida es impredecible, ¿cierto? Entonces es una desobediencia. El taller de diseñología fue algo más pequeño, o sea, digamos que sí hay ahí prácticas corporales, sí hay también una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. O sea, digamos que yo siempre digo que los procesos participativos son la celebración de los encuentros. Yo esta clase, por ejemplo, yo la pude haber creado y pensado, pero solamente cuando nos encontramos es que pasa. No pasa un segundo antes o después, es en el encuentro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estar preparados para el encuentro? Yo creo que es más importante que nos preparemos que preparemos nuestras habilidades, nuestro cuerpo, nuestra manera de respuesta, a que tengamos todo exactamente calculado antes de llegar a un lugar. Eh,
Bueno, más o menos es eso, Catherine. Espero que tiene sentido lo que dije. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por su respuesta. María Cristina, muchas gracias. La verdad, em, a mí me complace mucho haberte escuchado y es bastante, en lo personal es bastante inspirador porque tuve la oportunidad de trabajar en Cartagena, digamos, una persona como yo desde el interior trabajando en Cartagena con una cultura caribe completamente equidistante a mis costumbres y mi cotidianidad. Entonces, encontrarme con la cultura fue una de las experiencias más enriquecedoras para mí y me puso a prueba precisamente eso, ¿no? Cómo poder trabajar con ellos y no para ellos, que es lo que realmente hacemos y ahí yo encontré mucho valor en los textos que compartiste. Justamente aquí en la sesión hay una persona que fue el director de la Casa Museo, Rafael Núñez, con quien trabajamos justamente con el tema se llama Manuel Zúñiga, con el que tuvimos la oportunidad de trabajar digamos, en el lugar, en el sitio, ¿no? Que es muy diferente cuando desde la publicidad trabajamos para la gente, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de vincularlos a lo que hacemos. Entonces, para mí, el trabajo que yo desarrollé versus los textos que tú escribiste desde estas teorías, pues me llegaron y me tocaron mucho y por eso yo quería preguntarte o más bien quiero preguntarte, en el proyecto Cuida y en tu trabajo en Santa Teresa propones pasar de estudiar comunidades a investigar y diseñar con ellas, desafiando todos estos temas de la ontología occidental. Desde esa noción de correspondencia que usas, ¿cómo se materializa metodológicamente esa postura en el terreno para evitar que el diseñador siga imponiendo su autoridad epistémica? ¿Y cómo documenta y valida la academia esa transformación mutua en la que el diseñador es caminado por el proceso? Ay, gracias, Jimena. Es muy agradable escucharte. Em, Realmente es difícil. Voy a empezar por la última pregunta, que es cómo documenta y valida la academia esa transformación mutua en la que el diseñador es caminado. Hay una frase de Ingold, él dice que mi caminar me camina. ¿Qué significa eso? Significa que en la medida en la que yo avanzo, esa acción, que es caminar, me modifica. Entonces, es como si fuera un ciclo que en la medida en que yo camino, ese caminar me modifica y básicamente eso, me cambia, ¿cierto? Entonces, el mismo proceso, pero si yo no lo hago, pues el proceso no me cambia. Entonces, tengo que involucrarme en la acción para tener la experiencia. Él coloca digamos, hace una diferencia entre, o nos pone a pensar la relación entre acción y experiencia. Eh, eh, y es sobre eso, es cuando yo coloco un ejemplo que es muy, digamos, bobo, fácil de entender. Cuando uno besa a alguien, también está siendo besado. Entonces, no es solamente actuar, sino vivir ese proceso, esa experiencia. Y como esa experiencia me ayuda a construir ese caminar, ¿cierto? Ahora, es cierto que en la academia eso no, es difícil, no está bien visto. Yo recuerdo que vi una charla de Joan Rappaport, que es una antropóloga, ella es de Estados Unidos, pero hizo un trabajo maravilloso. El trabajo de ella es maravilloso. Hay un libro y es muy inspirador, es un trabajo hecho de hormiguita, con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucho respeto a las comunidades con las que trabajó. Ella trabaja con comunidades en el Cauca y fue a trabajar en Córdoba porque hizo una investigación con el archivo de Fals Borda, que está en la Biblioteca del Banco de la República y en la Universidad Nacional. Y ella decía que cuando uno va a escoger a los jurados de tesis, uno tiene que saber a quién escoger, porque que sea alguien que tenga esa sensibilidad
y que entienda que en esa relación de objeto y sujeto, ¿sí? Cuando objetivamos al mundo, eso tiene sus problemas. Entonces, digamos, alguien que también sea crítico en cuanto en cómo hacemos ciencia. Yo siempre digo, no es una cuestión de ser negacionista, digamos, no es cuestión de ser negacionista, pero sí entender que la ciencia que construimos tiene puntos para mejorar. Entonces, ella hablaba de eso, y en procesos participativos es muy importante que sepamos escoger quiénes son los jurados de nuestros trabajos, ¿cierto? Entonces ese sería un punto, porque realmente no es todo el mundo que valida esa desobediencia, digámoslo así. Ahora, ¿cómo se materializa la correspondencia? Esa es una pregunta que yo me hacía mucho cuando estaba estudiando Ingold, porque él no hablaba exactamente, digamos que muchas veces quedan los conceptos muy abstractos y no, sí, pero ¿cómo se hace? Esa es la gran pregunta, ¿cómo lo hago? Entonces ese fue mi proceso de tesis de doctorado, fue eso, entender qué significaba la correspondencia en campo. Eh, y como les decía antes, corresponder viene de esa respuesta en colaboración, ¿cierto? Respondencia en colaboración, de colaboración y respuesta, es una respuesta en colaboración. Pero no es en colaboración solamente humana, por eso es que les decía que no es solamente foco, no es solamente lo humano, sino es todo lo que está en el ambiente. Entonces, ¿cómo yo respondo a lo que yo veo, a lo que yo percibo? No solamente ver, porque una de las cosas que él dice es que la visión está súper valorada y el resto del cuerpo no. Entonces, incluso hay un texto muy interesante donde él habla la separación entre las manos y los pies, de cómo en el diseño incluso valoramos más las manos y se nos olvidan los pies. Entonces, los pies, ¿qué nos hacen los pies? Los pies nos ayudan a caminar, a pasar, a atravesar las cosas. Entonces, la importancia del caminar también. Él habla mucho de ese caminar, de qué es eso de caminar, de cómo cómo se envuelve, cómo nos involucramos dentro de esos contextos y cómo permitimos que esos contextos nos transformen. Y a partir de esa transformación, entonces hay una respuesta. Y esa respuesta deja de ser intencional a ser atencional. Entonces, como la atención es más importante que la intención. Eh, hay un texto, ese texto que les contaba de Ursula Le Guin, ella habla sobre la flecha, y a mí me gusta mucho esa analogía para pensar diseño, porque ella dice que el proyecto, el progreso, es como una flecha que es lanzada, y esa flecha lanza y puede matar. Si tú lanzas esa flecha en una ventana, la ventana se quiebra. Pero si eso no es una flecha, sino que es otra cosa, que es más maleable, entonces yo lanzo, digamos, una pelota en la ventana y la pelota toma la forma un poco de esa ventana, ¿cierto? Algo así la correspondencia nos está exigiendo es flexibilidad y capacidad de adaptación. Que no seamos flechas, que seamos esponjas o que seamos algo que es más maleable. Eh, la flecha no tiene vuelta, tú la tiras y no tiene vuelta atrás. La pelota de pronto va y se devuelve. Entonces, ¿cómo utilizar y eso en la práctica significa que tú no llegas a campo con una idea ya hecha en tu cabeza, sino que tú vas a escuchar, a entender dónde hay algunos puntos ahí en los que realmente tú puedes colaborar. Y habrá momentos en que no tengamos que hacer nada en esa comunidad y que tengamos la humildad de decir, de retirarnos y decir, bueno, no, aquí ellos no me necesitan. Entonces, correspondencia tiene que ver con eso, sobre más atención, menos intención, sobre dejarse transformar
Ingold también dice que el proceso de estar en campo es un proceso educativo. Entonces él habla de la antropología como educación. Tiene un libro que se llama Anthropology as Education. Cómo la antropología es un proceso educativo, eso que tú decías, de aprender con las personas, de hacer con la gente. Entonces, cómo uno aprende. Entonces, en esa intersección va a crearse otra cosa que no es ni diseño, ni es lo que ellos están haciendo, es la mezcla de cómo nos comunicamos de tal manera que podamos mostrarle a la gente lo que hacemos y cómo ellos nos enseñan lo que hacen, y de esa unión hay un aprendizaje en los dos lados, y de ahí sale algo que no es ni una cosa ni la otra. Ese es el gran desafío. Gracias. Bueno, si quieres sigo o le das, Carmen. Bien, quería sobre eso mismo hacerte una pregunta sobre el tema de sentir pensar. Lo digo pues porque finalmente es un tema de relacionamiento, de esa conexión de la que tú hablas sobre la mente y el cuerpo, ¿no? Y pues rescatando esa teoría lo cruzas con una afirmación de Humberto Maturana, en la que hay un lado emocional en todas las formas de racionalidad, sabiendo que el rigor científico moderno nos exige ver sin observar, eso que tú dices, tocar sin sentir, oír sin escuchar. ¿Cómo podemos defender y estructurar el sentipensar no solo como una postura empática, sino como una epistemología rigurosa y propia del diseño latinoamericano? Nena, esa es una gran pregunta, o sea, es la pregunta de mi vida. Esa es una gran pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podemos defender y estructurar el sentipensar no solo como una epistemología, ¿cierto? Esa es una gran pregunta. Yo creo que cada uno tiene que ir construyendo esa respuesta, porque no creo que haya una fórmula lista para ser aplicada a un lugar. Creo que es importante entender, yo creo que así sentipensar y toda la obra de Fals nos da algunas pistas. Sentipensar es una palabra que él escuchó, no sé si ustedes conocen, no sé qué tanto están familiarizados con ese tema. Él escuchó en una comunidad de pescadores en el norte, en el Caribe colombiano, y eran comunidades que llamaban fibias, y es muy interesante porque en esos ritmos de cómo la comunidad se adapta, si el río sube, pescan, si el río baja, siembran. En esos procesos de adaptación hay un aprendizaje. ¿Cómo es que nosotros nos adaptamos cuando llegamos a un lugar? ¿Cierto? Eso tiene que ver con sentir pensar, y hay un libro, no sé si ustedes lo conocen también, que lo tengo aquí, de hecho, que salió en Brasil, se llama Un diccionario del postdesenvolvimiento, que fue incluso escrito, uno de los autores es Arturo Escobar y otros autores. En este libro es un diccionario, y la palabra sentir pensar es uno de los que fue escrita por Patricia Botero Gómez, que es una profesora de Manizales, de la Universidad de Manizales en Colombia. Ella habla cómo sentir pensar hay que verlo mucho más allá sí, de la propia palabra, de dónde surge, de dónde surge. Entonces vemos que surge de esas comunidades, de esas comunidades de pescadores en el Caribe, y cómo una ontología, para mí es una forma de ser, eh, en la que podemos aprender. Ahora, ¿cómo de hecho hacemos para que eso se vuelva usted dice, cómo se convierte, cómo pasa de ser de una postura empática a una epistemología rigurosa y propia del diseño latinoamericano? Lo que yo he visto así tiene que ver mucho con lo que les hablaba de correspondencia, sobre primero esa idea de moverse, en portugués sería deslocarse, o sea, de ir de un lugar a otro. En estos días yo hablando con mis estudiantes, un alumno que me contó, un alumno de pregrado, me contó una historia que me parece que es un buen ejemplo. Él fue
él tenía que hacer un trabajo de una disciplina que se llama, era con historias de cómics, y fue a investigar todo un parque nuevo que habían hecho en Recife, aquí en Recife, porque habían destruido todo un manguezal, en fin, quitado a las personas que vivían en palafitas, y fue a preguntar y a entender. Él pensaba que eso había sido había tenido un gran impacto en esa comunidad y decidió ir allá y preguntar. Cuando él llegó allá, una de las personas que vivían ahí en ese edificio que era nuevo, que habían construido, la alcaldía lo había construido, le preguntó cuáles eran los problemas que habían ahí dentro de ese edificio nuevo en el que él vivía. Y decía, no, yo no tengo problema ninguno. Yo pasé de vivir de una palafita a vivir ahora en un lugar donde tengo agua, donde tengo energía. Entonces, a lo que voy es que los problemas son más complicados de lo que a veces pensamos. El mundo es mucho más complejo de lo que imaginamos. Eh, y a veces, primero que el lenguaje no, es reduccionista, porque nunca podemos traducir toda la realidad a lo que hablamos, ¿cierto? La realidad es mucho más compleja de lo que las palabras pueden decir. Entonces ahí ya tenemos una limitación en la ciencia, porque nosotros principalmente nos comunicamos con textos. Eh, y entonces pensar tiene que ver con eso, con ese comprometimiento, con ese deslocamiento, que sería con ese ir hasta allá, y no solamente ir, es un proceso de compromiso con ese grupo de personas. Eh, yo lo que les puedo decir, lo que estamos intentando, es así, digamos que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos aquí en Cuida, en el laboratorio. Creo que no hay una receta, no hay una fórmula lista, digamos. Creo que cada, cada universidad, cada investigador o investigadora, va a tener sus propias experiencias. Creo que lo importante es que entendamos que solamente quedándonos enfrente de un computador no vamos a cambiar la realidad. Creo que tenemos que ir a las calles, a las comunidades, tenemos que salir, relacionarnos, oír, y ya eso, y a partir de eso, eh, crear una relación ética también. Todo esto que hablamos tiene mucho que ver con ética. Cómo hacer ciencia de una manera en la que no, y cómo hacer diseño de una manera en la que no, en la que las otras personas también se benefician de nuestro trabajo, porque eso es y por eso les contaba de Falsborda, una de las preguntas que para mí fueron importantes: ¿quién se beneficia con mi trabajo? Eh, Además de mí, porque con seguridad cada uno de nosotros aquí vamos a tener, ustedes van a tener un título, yo tengo un título, soy profesora de la universidad, sí, pero además de eso, ¿quién se beneficia con mi trabajo? Creo que eso es una gran pregunta. Y claro que ahí hay un lado político fuerte, porque es decidir para quién, decidir de qué lado estoy, dónde me posiciono, dónde me ubico. Entonces, no hay una respuesta así tan fácil, pero bueno, espero que haya contribuido con algo. María Cristina, yo tampoco tengo claro uno para quién trabaja y a quién beneficia y de quién se beneficia. Pero Sí. sí tengo algo claro, es que su trabajo nos está beneficiando y todas las personas que estamos aquí estamos en un trabajo de beneficiar también a otros y aprendemos de todos sus aportes. ¿Listo? Y continuando en el proceso de las preguntas, yo quiero nuevamente centrarme en el cuida, sobre esas cartas como estrategia de diálogo participativo que han reconfigurado las relaciones entre universidad y territorio. En este contexto, ¿qué papel juega la imaginación colectiva
en prácticas de cuidado que buscan abrir futuros alternativos en tiempos de crisis planetarias. ¿Cómo estas dinámicas evitan reproducir la tierra prometida de la modernidad, como advierte Renata Aritao, y en cambio facilitan la emergencia de un pluriverso, como lo propone Escobar en los diseños para las transiciones? Muchas gracias, Caterine. Bueno, estas cartas, ellas son, no tengo, no los tengo aquí, no tengo aquí para mostrarles físicamente. Déjenme un segundito, déjenme un minutito y lo tengo, aquí está, aquí está. Bueno, cada carta, aquí están, son las cartas que hacen parte de esta cajita, que es una herramienta pedagógica básicamente, pero nos ha ayudado como a conectarnos con, con las comunidades con las que trabajamos, ¿cierto? Se llama Baralho chama Cocriação em Ação, 30 técnicas y herramientas para activar la participación. Entonces la pregunta, ¿qué papel juega la imaginación colectiva en prácticas de cuidado que buscan abrir futuros alternativos en tiempos de crisis? ¿Cómo esas dinámicas evitan reproducir la tierra prometida de la modernidad? Esa es una excelente pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, una de las cosas, ay, espérense un segundito, ahora sí. Una de las cosas que hablábamos en clase, por ejemplo, alguien decía, si en una comunidad, será como una comunidad necesita energía eléctrica, ¿qué comunidad es esa? ¿De dónde? Así, ¿será que es necesario? Eh, Todo un debate sobre si realmente necesita o no necesita. Yo creo que la pregunta es preguntarle, digamos, la postura es preguntarle a esa comunidad y no decidir desde afuera, ¿cierto? Y construir juntos. Entonces sale de esa idea de esa modernidad que habla Renata, de esa idea, de esa tierra prometida, porque no es necesariamente la idea de futuro, digamos, esa construcción colectiva, no es necesariamente esa idea de futuro hegemónico en la que estamos inmersos. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de futuro, nos imaginamos carros voladores, robots, eh, trenes que viajan a muchísimos kilómetros por hora. Entonces, pero no necesariamente ese tiene que ser nuestro futuro, pueden ser otros futuros, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los futuros que esas comunidades quieren, necesitan, desean, eh, anhelan? Creo que la postura es preguntar y estas cartas nos ayudan a conectarnos con eso. Entonces, bueno, cada una de las herramientas que hay aquí son diferentes herramientas, ¿no? Y es interesante decirlo que muchas de estas herramientas surgieron de trabajos latinoamericanos con comunidades, entonces y nosotros intentamos que no fueran herramientas que vinieran del norte global, sino que surgieran de aquí, de trabajo, no necesariamente del área del diseño, hay de otras, digamos, herramientas y técnicas de otras áreas. Pero esa tierra prometida de la modernidad, ella se deshace cuando creamos y nos conectamos con los deseos y la idea de futuro de cada comunidad. Entonces, que no nos dejemos influenciar por el futuro hegemónico que viene a través de películas de ciencia ficción, que viene a través de que toda esa idea de tecnología nos enseña que tenemos que vivir en un planeta donde siempre hay avances tecnológicos. Y lo interesante es que, y eso viene de Fals Bordadi habla sobre cómo, él hablaba en ese momento sobre
hacía una crítica sobre la bomba atómica, porque esa era su, digamos que era su tiempo. Eh, pero cómo la ciencia y la tecnología se direcciona a cosas como la bomba atómica, o entonces a la guerra, o entonces a todo lo que estamos viviendo actualmente, eh, y no se direcciona a de pronto ayudarle a que las personas tengan acceso a agua, a educación, a mejores condiciones. Entonces, salir de esa tierra prometida, creo yo, es conectarse con los deseos de las personas, y las cartas lo que hacen es ayudarnos a eso. Ahora, yo siempre digo que aquí en Brasil se usa una expresión y es aplicar. Se usa, las personas dicen, voy a aplicar un taller. No sé si en Colombia decimos así, ahora no recuerdo, pero se utiliza mucho esa palabra, aplicar un taller. Voy a aplicar un taller, voy a aplicar una herramienta, aplicar una ferramenta, voy a aplicar una oficina. Y yo digo que esa palabra aplicar, tenemos que pensar sobre esa palabra, porque parece como si fuera algo que yo tengo listo y lo voy a colocar en un lugar sin entender ese contexto, ¿cierto? Entonces, las cartas nos ayudan, pero es solamente una ayuda que yo voy a utilizar para tener una idea. No tiene que ser exactamente lo que está aquí, ¿cierto? Entonces, entonces es eso, es entender que y si uno va a buscar sobre cuál es el origen de aplicar, aquí estoy escribiendo un texto que habla exactamente sobre eso, que dice, es importante recordar que aplicar tiene su origen en latín applicare, que significa dedicarse, devotarse, literalmente colocar las cosas en contacto. El término resulta en una junción del prefijo ad, que significa a, o para, complicare, que significa doblar, entrelazar. Entonces me interesa esa dimensión de dedicación y entrelazamiento que reconoce la multiplicidad de factores y actores que inciden en los procesos creativos, y que los procesos creativos son siempre colectivos, porque, bueno, eso es una reflexión un poquito más profunda, pero en la idea de que nosotros cuando creamos, no creamos solos, así sea que estemos creando solos, necesitamos de las condiciones que hay en el ambiente. Sí, no sé, si hay mucha humedad, la pintura no seca. Si, si el material está mojado, actúa de una manera diferente. Entonces siempre es un proceso colectivo, porque no soy solo yo, siempre dependo de las condiciones que hay en el ambiente, de los materiales. Entonces, esa aplicación tiene que ver con la improvisación, con adaptación, con co-creación. Entonces, las cartas no es algo para ser aplicado, sino es algo para tener una idea de cómo me conecto con las personas y poder crear juntos. Siempre esa idea de estar juntos, que es muy difícil y que no hay que romantizar, porque hay conflicto también, porque el conflicto es importante también en ese proceso. El disenso, no estar totalmente de acuerdo, es un proceso de construcción de relaciones, como se construye una relación con tu familia, con tus amigos, siempre no necesariamente tiene que estar todo el mundo de acuerdo. Entonces, creo que esa idea de modernidad, de la tierra prometida, se deshace en la medida en que entendemos que los futuros son diferentes y podemos conectarnos con la gente para poder conectarnos con esos colaboradores para poder realmente construir juntos. Muchas gracias, María Cristina. Y tengo la última pregunta que os le voy a realizar, y es, ¿cómo acompañar y comprender las sensaciones de la experiencia cuida, prácticas y experiencias participativas de diseño de antropología en tiempos de antropoceno, más allá del corto plazo, atendiendo a las dinámicas comunitarias y a formas de valoración que no se reduzcan a métricas de impacto tradicionales? Caterina, esa es una pregunta excelente, esa es una pregunta excelente y muy difícil. Yo creo que, hacia diferencia de lo que la antropología nos enseña, claro, dentro de sus también, no es que sea dentro de sus problemas, porque como área también tiene problemas, así como el diseño, y dentro de sus críticas y todo,
no trabajamos con métricas de impacto, no hacemos, digamos, cuestionarios eh, para evaluar cuál fue el impacto de ese proyecto. Yo creo que la clave ahí está en las relaciones, que es algo tan difícil. Es tan difícil crear relaciones de confianza, cómo construye uno confianza con las personas con las que trabaja. Es realmente un gran desafío y que sea un proceso no de ir y extraer y desaparecer, sino un proceso en el que uno pueda acompañar por lo menos a lo largo de los años. Por eso es que es tan exigente. Yo creo que esta forma de hacer investigación nos exige mucho de nosotros, en el sentido del compromiso, eh, de saber que aunque el proyecto se acabó, digamos que las relaciones están ahí, que fueron construidas a partir de la confianza, eh, de del cuidado, del compromiso. Entonces, el impacto se evalúa a mi ver desde de lo que la gente habla, dice, de realmente del resultado, si es sostenible en el tiempo, si fue acogido por las personas, si se identifican con ese resultado. em, es algo menos cuantitativo y más, digámoslo así, para hablar en términos académicos, más cualitativo, ¿cierto? Em, es una pregunta difícil de nuevo, pero creo que es por ahí, es la creación de relaciones de confianza en la que no necesitamos necesariamente una métrica, sino que el proceso es mucho más de satisfacción, de que sea sostenible en el tiempo también. No sé si tengo esa pregunta tan bien elaborada, esa respuesta, eh, pero bueno, algo respondí. Para mí fue una buena respuesta. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias a ti. María Cristina, para terminar, tengo la última pregunta y es algo relacionado con el tema justamente de pues, las palabras que nos compartiste y es el tema de cuidar es conocer para cuidar, ¿no? O sea, esa frase me pareció encantadora y tiene que ver mucho con la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque si aceptamos la crítica de Escobar al diseño como parte de esa maquinaria capitalista, la formación de esos nuevos diseñadores debe cambiar radicalmente, ¿no? En Sí. función de eso que nos cuentas. Entonces, en el laboratorio Cuida, el cuidado surge como una postura política de resistencia. En ese contexto, ¿cómo operan las metodologías, como las cartas que nos mostraste hace un momento, para subvertir los manuales estandarizados del norte global? ¿Y de qué manera esas herramientas fomentan la implicación y sostienen la vida comunitaria en medio de esas crisis que habitamos y de las que nos hablabas al principio de la conferencia? Bueno, yo creo que para responder esa pregunta es decir que las cartas no, no tienen una respuesta a todo, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas que yo les digo a mis alumnos cuando hablo sobre procesos participativos es que, eh, y muchos llegan así, bueno, ya tengo mi proyecto, voy a hacer esto y voy a utilizar esta herramienta y va a ser así, 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 así. Y yo les digo, el uso de la herramienta no garantiza que tu proyecto sea participativo. Lo que garantiza que tu proyecto sea participativo es tu compromiso con la participación de las personas. Entonces es una postura, ¿cierto? No es el hecho de usar una herramienta. De hecho, estas herramientas ya he visto que las están utilizando de una manera que no debería ser utilizada, pero yo no tengo control sobre cómo la gente utiliza las cosas. Entonces, mucha gente la he visto, no mucha gente, pero sí algunas personas que las están utilizando, por ejemplo, para recolectar datos. Entonces, por ejemplo, una de las herramientas aquí, como para escoger una, es el mapa del cuerpo. Esta es una de las herramientas más queridas dentro de este repertorio de herramientas, que es un mapa, no sé si aquí se puede ver, es
un mapa del cuerpo, que las personas se dibujan un cuerpo y a partir de ese cuerpo se crea un mapa dependiendo de lo que sea. Entonces, por ejemplo, este trabajo aquí fue con bailarinos y aquí le preguntaban a los bailarinos sobre cuáles eran los lugares del cuerpo en los que tenían más dificultad de mover, cómo había sido, cómo el cuerpo sí, cuáles son las dificultades y las facilidades, digamos, dentro de la historia de ese recorrido, de ser bailarino, y cómo ellos pueden hablar sobre eso aquí, entonces después cómo se comparte eso con otros colegas y todo eso. A partir de esa herramienta, esa herramienta hace parte de un proceso, no es exactamente que yo voy a utilizar esos datos para después crear un proyecto, un producto de diseño, sino que hace parte de un proceso. Entonces, lo que les quiero decir es que yo no me gustaría que este varale o que las cartas sean vistas como un lugar de salvación, como que nos va a salvar nuestro proceso participativo y que no hay una garantía de utilizar estas herramientas para que el proceso sea de hecho participativo. Yo creo que pueden haber procesos participativos en los que no hay ninguna de estas herramientas que está aquí, ni ninguna, ¿cierto? Donde simplemente lo que más importa es nuestro compromiso con la participación. Entonces, me gustaría comenzar por ahí en esa respuesta. ¿Cómo subvierten los manuales estandarizados? Eh, yo creo que cuando nosotros escuchamos primero, o sea, creo que son dos cosas. Les voy a colocar un ejemplo. Yo tengo un estudiante que él es de la periferia de aquí de Recife, digamos lo que uno llama una favela de Recife. Y, y yo siempre intenté decirle, hay una frase de Paulo Freire que a mí me gusta mucho. Paulo Freire es de Recife. Él es un pedagogo brasileño muy conocido y es el autor brasileño más citado entre todos los autores brasileños en el mundo. Y Paulo Freire decía, mi recificidad me conecta con el mundo. Mi recificidad me conecta con el mundo. Entonces, como mi colombianidad, mi bogotanidad, mi monterianidad, cada uno de donde ustedes son, nos ayuda a conectarnos con el mundo, nos hace más latinos, nos ayuda a conectarnos con la humanidad de la otra persona, cómo nuestras humanidades se conectan. Cuando aprendemos a trabajar con nuestras propias cuestiones, porque nosotros somos investigadores del sur global, nosotros en teoría somos los otros, esos que llaman otros, somos nosotros. Eso que no es lo europeo, sino el resto, lo que llaman el resto, somos nosotros. Entonces, ¿cómo hacer que nuestras cuestiones, nuestras preguntas de investigación sean importantes también? Que las preguntas surjan de nuestra vivencia y de nuestra experiencia. Eso es una manera de subvertir eso que viene del norte global, lo que decía aquí, los manuales estandarizados del norte global. Entonces, cuando entendemos de dónde venimos y que nosotros somos ese otro, que somos occidentalizados, trabajar con lo que nos interesa, cuando digo nos interesa, esa palabra viene hay una palabra, es un término de Latour, de un filósofo francés que es la matter of concern, o sea, nuestros intereses, es una traducción difícil, pero es como que lo que nos toca, lo que nos afecta de hecho, estamos haciendo una subversión de ese norte global porque no es algo que viene del norte global, es algo que viene de nosotros. ¿Cierto? Entonces, ahora, claro que es importante escuchar a las comunidades también. Entonces, ese alumno mío, ese estudiante que él vive en la periferia de Recife, él hizo todo su proyecto a partir del patio de su casa. Él utilizó el patio de su casa como un lugar para hacer investigación. Y eso tiene que ver con esa idea de
de mi recificidad me conecta con, con el mundo. Entonces es sobre hacer diseño a partir de lo que somos. Creo que eso es una gran subversión. Y ahora, cuando eso no pasa, y lo hemos, con seguridad ustedes lo han escuchado también muchas veces, cuando, por ejemplo, tenemos una metodología de un autor de no sé dónde, y entonces queremos y utilizamos y aplicamos esa metodología en nuestro contexto latinoamericano. Cuando hacemos eso, y eso es muy común en el diseño, entonces, por ejemplo, vemos en Design Thinking, el Double Diamond, varias metodologías, todos esos autores a veces no tienen nada que ver, incluso el trabajo, yo respeto mucho, para mí Mancini fue un autor, Ezio Mancini, que es un autor italiano que habla sobre diseño para la innovación social. Para mí él fue muy importante en mi proceso como investigadora, pero tenemos que tener cuidado con esos autores porque son autores que viven en otra realidad muy diferente a la nuestra. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros llevamos literalmente una metodología del norte global para el sur, y ese norte y sur no es necesariamente geográfico, porque dentro de nuestros propios países hay diversos sures y nortes, y ese sur es algo que tenemos que preguntarnos qué es. Pero cuando llevamos esa metodología al pie de la letra, copiar y pegar, estamos anulándonos como investigadores, estamos anulando nuestras experiencias, lo que percibimos, nuestra intuición, nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar. Ingold habla sobre la diferencia entre método y metodología. Él dice, la metodología nos coloca como si fuéramos algo externo, que tenemos que estar distantes, entonces hablamos en tercera persona cuando escribimos nuestros textos, porque es algo lejos. Los métodos nos aproximan, ¿cómo se dice? Nos ayudan a estar cerca, nos acercan a, y es interesante porque siempre estamos queriendo la objetividad, la neutralidad. Entonces, ¿cómo utilizamos eso? La no objetividad y la no neutralidad a favor de nuestros propios procesos de investigación. Es difícil, es muy difícil, pero creo que hay caminos y brechas y formas de poder llegar a eso. Y esa es el mensaje que les quiero dejar hoy. Muchas gracias, María Cristina. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Tenemos una pregunta de María Catalina. Adelante, María Catalina. Muy buenas tardes para todas y para todos. María Cristina, muchas gracias por pues todas las como enseñanzas que, o sobre todo procesos como de pensar, ¿no? Como de reflexionarnos a nosotros mismos. Yo leyendo uno de tus textos, yo pues te cuento rápidamente, yo en mi doctorado trabajo la emoción de la nostalgia, de volver, digamos, a la emoción de la nostalgia. Eh, y me interesaba mucho preguntarte sobre cómo tú haces esa cercanía a las emociones, porque pues tradicionalmente, digamos que uno de los problemas tradicionales es la dicotomía entre razón y emoción. O sea, pues en la historia siempre se ha hecho esa dicotomía entre razón y emoción. Y a mí me interesa mucho, pues digamos, yo he leído a Antonio Damasio y es como, pues yo no puedo separar una de la otra, e incluso tú en uno de los textos dices cómo la emocionalidad nos lleva incluso más cerca a la razón que la misma razón, ¿no? Como en ese sentido. Y yo quería preguntarte dentro de tus investigaciones, dentro de tus procesos con las comunidades, ¿cómo entiendes tú la emoción? O sea, ¿cómo tú eh, digamos que te acercas a esas emociones, llámese tristeza, alegría, rabia, nostalgia, melancolía, bueno, todas las emociones que pueden llegar a surgir en esa comunidad o en ese relacionamiento cuando nos comprometemos con una comunidad. ¿Tú cómo no sé si la palabra sea analizar, pero tú cómo las entiendes, cómo las apropias, cómo esa emoción te atraviesa dentro de la investigación? Muchas gracias, María Catalina. Es una pregunta difícil. Y esa es una de las grandes preguntas. Es una pregunta
central, ¿né? Dentro de todo este proceso que estamos construyendo. Yo creo que lo que nos, así cuando todos esos autores nos hablan de razón y emoción, creo que, y vuelvo a hablar un poco de lo que decía antes sobre ese compromiso que uno crea con las comunidades, o sea, cuando uno está, porque lo que esos procesos nos piden son crear relaciones, o sea, yo creo que más que crear más que crear un producto, digámoslo así, creo que el desafío es crear relaciones, o sea, cómo realmente te conectas con la gente. Para uno conectarse con las otras personas, no basta ser racional, ¿cierto? Entonces hay que tener, ¿cómo construye, cómo te relacionas con un nuevo amigo? ¿Sí? ¿Cómo se construye esa amistad? ¿Cómo se construye esa relación? A partir de la confianza, que no es solamente, y no solamente confianza, es la constancia, eh, la honestidad, se necesitan varias actitudes, varias emociones diferentes para construir esa relación. Entonces ahí, en ese punto, ya el proceso es diferente. Cuando uno se enfoca en las relaciones y no necesariamente en el producto que uno construye con la gente, ¿cierto? Con la comunidad, eso que llamamos colaboradores. Eh, y también tiene que ver con, hay un autor que estudió Falsborda, que es brasileño, que se llama Joan Colares de Mota Neto. Él dice que como, por ejemplo, la indignación nos ayuda, nos mueve, ¿cierto? Como la indignación, que es una emoción, nos mueve. Entonces eso a mí me hace pensar que la ciencia, ella no se construye solamente de operaciones racionales, de lógicas, de operaciones lógicas, sino que y yo estoy segura que muchos de los proyectos de investigación que ustedes están haciendo no surge de un proceso de racional, sino de algo que alguien vivió, de una indignación, de alguna cosa, de algún sentimiento. Entonces vemos cómo la ciencia ella puede ser construida, no solamente, o sea, las preguntas de investigación, ellas pueden ser construidas no solamente a partir de la lógica o de procesos lógicos, sino también de procesos de nuestras emociones. Porque al final somos humanos. ¿Cómo separa eso, cierto? ¿Cómo no podemos separarlo? Entonces es interesante pensar que la ciencia surge, que las preguntas de investigación, ellas también surgen de las emociones. Ahora, y lo hacemos en el diseño también, ¿cierto? No sé, es muy diferente hacer una pregunta de investigación en un proyecto que sea no sé, sobre procesos en ergonomía, que es algo que es un área más cuantitativa, que es algo donde los datos y todo el análisis de datos es eh, mucho más relevante que en un proceso. Pero, sin embargo, yo creo que también hay emoción en esos procesos más cuantitativos, digámoslo así. Y estoy intentando elaborar aquí también la respuesta, porque me acordé ahora de otro texto en el que hablan exactamente cómo la ciencia va creando narrativas. Hablan de ese texto que les conté de Vinciane de Pre, ella habla sobre cómo las teorías, incluso en la biología, que es algo que es una ciencia exacta, se construyen a partir de narrativas y de nuestros valores, porque es que la ciencia es hecha por cientistas, o sea, digamos que un doctorado está hecho de personas, ¿cierto? Entonces, hay detrás de esas narrativas, ella les dice matrices narrativas, no es algo neutro. Ella cuenta la historia de un biólogo, por ejemplo, que creó toda la teoría de eh, de unos simios sobre cómo se relacionaban entre ellos, y se ve que hay cosas machistas en la propia teoría, y que después vinieron unas feministas, biólogas, y desestructuraron toda la teoría y realizaron otra. Entonces, la ciencia ya también está construyéndose constantemente. El conocimiento está en constante construcción, y detrás de esa construcción
están nuestros valores y claro que nuestras emociones. Entonces creo que cuando necesitamos nuestras emociones también para formular cuestiones de investigación, preguntas de investigación, y también para crear, para quitar el foco en los productos que creamos, que también son importantes, pero también en las relaciones, porque en esas relaciones que a veces parecen que no van a llegar a nada, no va a llegar a nada, ya es un gran paso porque es la universidad conectándose con esos grupos que están fuera de la universidad y que están ahí, ese conocimiento que es el conocimiento de la experiencia, de la vida, que a veces nosotros no tenemos. Entonces, hacer ese diálogo es es importantísimo. O sea, yo creo que es una de las cosas más importantes de los desafíos que tiene una universidad como productora de conocimiento, es llevar ese conocimiento, no es llevarlo, porque entonces es construir ese conocimiento junto a la sociedad. Entonces, las emociones, claro que entran, tienen todo tienen su papel ahí y es en la creación de esas relaciones y en cómo esas emociones nos impulsan para incluso más que nuestros procesos racionales para comprometernos en una causa, para eh, poder tener un proceso aquí dice más engajado, con más engajamiento, más comprometido con la vida y con el mundo. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias, Cristina. Bueno, y yo creo que vamos a terminar con la pregunta de Ángela. Hola, Ángela. Muchas gracias. Cuéntanos. Ahí, ahí ya me escuchan. Quería hacer una pregunta para finalizar y cerrar como todo esto. Estuve poniéndote mucha atención. Te quería preguntar, hablando mucho de la razón y de la conciencia, el contexto en la actualidad. Estamos viviendo en una sociedad marcada por mucho conocimiento, por mucha inmediatez, productividad, constante todo el tiempo y aceleración del tiempo. Muchas personas vivimos contrarreloj. Entonces, en este contexto, muchas personas, y yo también, experimentamos que la cotidianidad se vuelve tan repetitiva, incluso a veces carece de sentido, como si el día a día se viviera como en una especie de piloto automático. Mi pregunta es si yo creo que, no creo, estoy segura que tienes una respuesta idónea. ¿Cómo podemos reconciliarnos eh, con esa rapidez de la vida moderna? Al mismo tiempo, pues desarrollar herramientas, enfoques, como lo que veníamos hablando, que nos permitan habitar el presente con mayor conciencia, profundidad, significado, de manera que la rutina pues no termine vacía. Ángela, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta difícil porque incluso así, y me recuerda varias cosas. Por ejemplo, una de esas mucha gente dice, pero tú trabajas tú eres diseñadora, sí, pero trabajas en el mercado o eres profesora. No, es que básicamente no quiere decir que yo siendo profesora esté fuera de las condiciones que el mercado me pone, porque lo que el capitalismo y todo este mundo que vivimos, que tú hablas de la rapidez de la vida moderna, también hace parte de uno como profesora y como investigadora. A mí me preguntan, y seguro ustedes también como alumnos, cuántos artículos escriben por semestre. A mí me preguntan cuántos alumnos estoy haciendo tutorías. Entonces siempre es una cuantificación de la vida. Estamos viviendo toda una cuantificación de la vida. Los relojes que tenemos, vamos al gimnasio, están contando las calorías, cuántos pasos, todo es una cuantificación, que son los mundos de los datos, y después esos datos son vendidos, y entonces toda la inteligencia artificial, todo eso. Yo creo que hay momentos en que no, esa reconciliación es difícil. Y creo que lo importante es que tengamos conciencia, que no entremos en automático. Y una de las cosas que yo les digo a mis alumnos, a mis estudiantes, es que
pensemos más en la calidad que en la cantidad, que no tengamos, sí, vamos a escribir un artículo, pero que sea bueno, que tenga calidad, que no sean, en vez de escribir 5, vamos a escribir uno que sea bueno, ¿cierto? Entonces que intentamos responder a las exigencias que nos hace aquí la CAPES, que es digamos, el Ministerio de Educación, pero también hagamos esa ciencia que se construye con cuidado, como si fuera algo artesanal que vamos construyendo poco a poco. Es difícil esa respuesta, esa pregunta. O sea, realmente es muy difícil porque nosotros también tenemos tiempos, tenemos que entregar, tenemos plazos, sí, tenemos que entregar el documento en tantos meses. eh, entonces, y los tiempos de la vida son muy diferentes de los tiempos. Cuando hablo de la vida, no es de la vida en esa palabra en su amplitud, sí, en su amplitud de la vida, de cómo crece una planta, por ejemplo. La planta tiene su tiempo y que no es necesariamente el tiempo de nuestra sociedad, de nuestra vida moderna, ¿cierto? Entonces lo que hacen, ¿cómo aceleramos la producción de la planta? Entonces vamos a ponerle pesticidas, agrotóxicos, para que, sí, y así controlamos, ¿no?, las monoculturas y todo. Eh, Creo que es tener conciencia, entonces, ni no entrar en automático. Y ir llevando, yo creo que la vida uno la va llevando. Y todos los días sale un desafío nuevo y entonces es con esa paciencia y con ese cuidado artesanal para hacer las cosas que creo que necesitamos. Pero realmente es muy difícil porque es muy difícil, realmente es muy difícil. Muchísimas gracias. Bueno, como lo había predicho, fue una conversación muy, pero muy interesante. Creo que se quedan obviamente muchísimas preguntas y también pues experiencias que creo que todos desde nuestra mirada podríamos compartir. Me parece muy potente tu invitación a no romantizar el trabajo comunitario ni la misma noción de comunidad. Es, es una unidad que posee conflictos, posee agendas divergentes y me parece que en la medida en la que logramos desromantizar se vuelve muchísimo más aterrizada la mirada y además se entienden las fluctuaciones de la comunidad, que ese es otro elemento muy importante, ¿no? De pronto desde las miradas, desde la mirada académica y de universidad hay unos plazos, hay unas lógicas y eso choca mucho con los ritmos de las comunidades y a veces quienes hacemos trabajo con comunidades sufrimos bastante con eso por los entregables, por los deadlines, porque no se logra comprender que son otros tiempos, ¿no? Y que son tiempos además que fluctúan. Bien, pero bueno, creo que la invitación que haces es hermosa, María Cristina, a continuar, a seguir desde la mirada local, desde la mirada situada y, e ir avanzando de a pocos, de a pocos. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, gracias también a Jimena y a Caterín por esas preguntas, obviamente a Ángela y a Catalina también. Y nos vamos a distanciar unos 15 días porque justo viene en Colombia un feriado y luego viene Semana Santa. Entonces nos vamos a volver a ver en esta cátedra el 6 de abril con Blanca Cayén, investigadora española con diseño suficiente, el derecho a no existir y otros derechos de las cosas en tiempos de crisis ecosocial. Entonces, ojalá nos acompañen, estén acá con nosotros, pues porque la conversación se nutre muchísimo desde sus puntos de vista. Nuevamente, muchísimas gracias. Y entonces con eso estaríamos dando ya por finalizada la sesión del día de hoy. ¿Ok? Muchas gracias, Silvia. Un abrazo, que tengan buena tarde, buena noche. Lo mismo. Muchas Gracias, gracias. hasta luego.